Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bueno. San Nicolás es una ciudad fundamentalmente industrial, hay muchas pymes aquí ligadas a la industria del acero, a la empresa Ternium, a Sindar, y uno conversando con los propietarios de esas pymes al momento de preguntarle cuáles son las mayores dificultades que atraviesan, sobre todo en pandemia, y la mayoría coincide en algo que venimos escuchando, no es nuevo en la Argentina, la presión tributaria. Eso es lo que dicen, o la primera queja de los empresarios. Desde ARBA se comunicó hace pocos días atrás, una batería de medidas que tiene como objetivo aliviar esa presión. Exactamente, se lanzó un programa de asistencia a sectores afectados por la pandemia y mediante un decreto del gobernador se dispuso una bonificación, una reducción del impuesto a los ingresos brutos de acá a fin de año del 15%, pero que para el caso de las pymes llega al 50%. Nosotros desde la Administración Tributaria, desde ARBA, acompañando esa medida, decidimos reducir al mínimo las alícuotas de retenciones, tanto bancarias como del régimen general de percepción. Con eso lo que buscamos, como bien decís vos, es reducir la presión impositiva, pero en particular sobre los sectores pymes, ¿no? Sobre los sectores medios, que es como nosotros creemos que viene funcionando el sistema de recaudación de la provincia de Buenos Aires, patas para arriba, digamos, con una presión muy alta en los sectores medios y con una estructura tributaria donde los impuestos patrimoniales pesan cada vez menos y con muy poca progresividad. Así que un poco es dar el primer paso en esa dirección, es una señal a futuro de lo que estamos buscando, ¿no? Reducir los costos administrativos, financieros, la presión impositiva en los sectores medios, darle progresividad a la estructura, tanto en ingresos brutos como a la estructura general tributaria en la provincia, dándole más peso a los impuestos patrimoniales. Girard, buen día, Leandro Mario te saluda. Buen día, ¿cómo va? Bien, quería consultarle, porque veo ahí una suerte de dilema para ustedes, para el gobierno provincial. Por un lado, herramientas extraordinarias para reducir un poco la presión impositiva a los sectores que lo necesitan en el marco de esta pandemia, pero también una provincia que necesita hacerse de recursos para llegar en cuestiones como, por ejemplo, salud, educación, también en el marco de la pandemia y también necesarias. Sí, ni hablar, obviamente que el anuncio del decreto del gobernador y la reducción de impuestos de ingresos brutos a estas empresas, que son 100.000 empresas más aproximadamente, es un complemento de lo que hace Nación. Como bien decís vos, el costo para la provincia es menor si uno lo pone en comparación con lo que es la recaudación total, pero es una señal, como te decía. Lo importante acá son las políticas que viene desplegando el gobierno nacional con el ATP, con las líneas de crédito, con el IFE, con la suspensión de los aumentos de los servicios públicos, con la suspensión de los desalojos, para evitar que ante la imposibilidad de pagar alquiler los propietarios desalojen a los inquilinos. O sea, toda una serie de medidas sí, que tienen un impacto importante y fundamental. Para tener una noción, en abril el ATP que pagó el gobierno nacional a empresas de la provincia de Buenos Aires totalizó unos 30.000 millones de pesos. Este programa que estamos anunciando de la bonificación de ingresos brutos para 100.000 empresas que operan en los sectores afectados es de 1.200 millones de pesos de acá hasta fin de año. Entonces, claro, imagínate, la magnitud de eso es menor, pero sí lo que queremos es dar una señal, ¿no? Que en la medida en que esto empiece a retomar cierta normalidad, si se vuelvan a recuperar los niveles de facturación, que las empresas, en lugar de destinar el 100% de los fondos que hubieran destinado a pagar ingresos brutos, cuenten con la mitad de eso, por lo menos las pymes, para poder o bien cancelar deudas que hayan asumido en el periodo crítico de la pandemia, o bien disponer de esos fondos para financiar su capital de trabajo y volver a relanzar el ciclo de negocios, sobre todo porque las pymes son el principal actor económico de la provincia y el principal creador de empleo. Entonces, para nosotros es importante dar la señal de que necesitamos que las pymes se mantengan abiertas y con perspectivas de crecimiento a mediano y largo plazo, porque si no invierte el sector pyme es muy difícil que la provincia de Buenos Aires muestre crecimiento económico y mejoren las condiciones de vida en general, ¿no? Uh-huh. Es un poco
por fuera de lo que tiene que ver con la producción, al contribuyente de a pie, en tanto vecino, digamos, el organismo que usted preside viene otorgando prórrogas a vencimientos, tengo entendido, en estos días, si no es hoy, vence, por ejemplo, el impuesto automotor. ¿Está en carpeta seguir extendiendo este tipo de prórrogas? Sí, estamos justamente anunciando hoy la prórroga de la fecha de pago en término de la cuota 3 de automotor, o sea, las patentes, que vencía hoy, al 15 de septiembre. Ajá. Llevamos 60 días más para poder pagar en término, con los beneficios del pago en término, con los descuentos de pagar en término, y con la posibilidad de que no se acumulen intereses. Claro. ¿Sí? Eso es un poco lo que venimos haciendo ante cada vencimiento desde que arrancó todo esto, para tratar de acompañar en la medida de lo posible a todos los hogares, los contribuyentes, las contribuyentes de la provincia de Buenos Aires, en un contexto complicado donde muchos están viendo impedidos de tener el mismo nivel de ingresos que antes, claro, pero en las cuentas de los gastos siguen llegando en los mismos niveles. Entonces, estamos anunciando ese corrimiento de 60 días de la fecha de pagado en términos del automotor hoy, y a fin de mes vence la cuota 2 del inmobiliario, que ya habíamos pospuesto, y la volvemos a posponer también a mediados de septiembre, 45 días más. Estamos conversando con Cristian Girard, que es el director ejecutivo de ARBA. Girard, me quedaban un par de preguntas para hacerle. Una tiene que ver con la situación de pandemia, que nos ha sorprendido a todos en algún punto. La pregunta que le quería trasladar a usted es, ¿en qué los ha hecho desviar del camino? Imagino que en diciembre, enero, había todo un proyecto a desarrollar desde el gobierno bonaerense en materia impositiva. ¿Por qué lado los ha desviado la pandemia? Mirá, veníamos reconfigurando el funcionamiento del organismo. Nosotros lo vimos muy volcado al organismo a pensar y diseñar normativa orientada a mejorar la recaudación a través de agentes de recaudación, a través de los famosos regímenes, ¿no? Esto de las retenciones, ARBA me sacó del banco cuando hice la transferencia, deposité el cheque, la famosa retención de ARBA, que es uno de los motivos por los cuales la gente conoce ARBA, ¿no? Nosotros veníamos identificando que él hace muchos años, no solo en los últimos 4 años, por lo menos 10 años, hay una tendencia a que la recaudación dependa cada vez más de ingresos brutos y cada vez más de los agentes. Y eso, en general, lo que hace es incorporar pymes a funcionar como agentes de recaudación, a las que se les carga un costo por tener que hacer esa tarea, ¿no? Administrativos, financieros, de distinto tipo. Eso va generando distorsiones y va incrementando la presión impositiva sobre un sector que para nosotros es clave, como te decía antes, que es el sector pyme. Entonces, lo que teníamos como trazado, como objetivo principal, era revertir esa tendencia, dejar de incorporar pymes a funcionar como agentes y repensar la manera en que recauda la provincia, volcándola más a una recaudación vinculada a la riqueza, es decir, a los impuestos patrimoniales, donde paguen más los que más tienen, los que mayor capacidad contributiva tienen, y que de esa manera la recaudación de la provincia, los ingresos de la provincia tengan una estabilidad más allá del ciclo que hoy no tienen, porque hoy, como la recaudación depende en un 80% aproximadamente de impuestos a la actividad, sea ingresos brutos o sellos, cuando la economía cae, los ingresos caen, y justo en el momento en que la provincia más recursos necesita para hacer una política contracíclica, para revertir la caída de la actividad, vos tenés una merma de los recursos tributarios, estás en el peor de los mundos. Entonces, para evitar eso, lo que tenemos que lograr, lo que queríamos lograr, era darle más estabilidad a la recaudación impositiva, volcando la estructura más hacia los patrimoniales y menos hacia los impuestos a la actividad. Y dentro de lo que son los impuestos a la actividad, en particular ingresos brutos, reducir la agresividad de los regímenes hacia los sectores medios y bajos, porque veníamos de años, y esto sí, ya de los 4 últimos años, no es solo no es tanto de los 10, sino sobre todo en los últimos años, muy agresivos en cuanto a la generación de saldos a favor de los contribuyentes en ingresos brutos. Y eso tiene que ver con que hay muchos agentes operando que captan cada vez más recursos de operaciones chicas de bajo monto a empresas que después les es muy difícil acceder al reclamo y a la solicitud de devolución de esos saldos a favor. Así que ese era un poco el camino que nos habíamos trazado, revertir esas tendencias, y yo creo que veníamos bien orientados, y con la pandemia tengo que decir que aprovechamos la crisis, la verdad.
lo vimos también como una oportunidad, porque en un momento en el que está tan impactada la recaudación, tomar estas medidas tiene menos costo en la caja que si lo hubiéramos hecho en condiciones normales. Así que ahí estamos transitando ese camino de reducir la generación de saldos a favor, reducir la cantidad de agentes, bajar la presión impositiva a los sectores medios, y nos queda retomar la discusión que planteamos en la ley impositiva para este año de gravar con mayor peso a los grandes patrimonios de la provincia para generar más estabilidad en el flujo de ingresos. Bien, seguimos conversando con Cristian Girard, el titular de ARBA en provincia de Buenos Aires. Estos proyectos que un poco quedaron paralizados y otro poco fueron ayudados por la pandemia, ¿cabe imaginar la posibilidad que a fin de año el gobierno mande a la legislatura bonaerense un proyecto de reforma tributaria? Mirá, todos los años se discute la famosa ley impositiva. Sí. Nosotros ya en algún sentido intentamos un cambio, digamos, en la lógica de esa ley con lo que fue la discusión de la ley 2020, donde se armó cierto revuelo porque en algunos casos los incrementos estaban por arriba de la inflación. Sí, pero hubo revalúos en ese caso en inmobiliario, por ejemplo. Sí, veníamos de un revalúo anterior y en particular ahora lo que habíamos propuesto era que aquellas propiedades de las partidas inmobiliarias de mayor valor fiscal tuvieran un incremento un poquito por arriba de la inflación si uno tomaba el descuento que había por el pago anual. Sí. Y generó un revuelo importante en la provincia. Me parece a mí que ahora la situación de pandemia en todo el mundo está generando un nuevo contexto, digamos, un cierto nuevo humor social que habilita esas discusiones con mayor sinceridad, digamos, ¿no? Que realmente el esfuerzo para salir de una situación de crisis humanitaria, de sanitaria como la que estamos, tiene que ser compartido y eso implica también que los que tienen mayor poder adquisitivo, mayor capacidad patrimonial, hagan su aporte en la estructura tributaria, lo que tiene que ser un proceso de reconstrucción agresivo, porque el impacto de la pandemia está siendo bastante profundo en todo el planeta, no solo en Argentina.